que, número 1, se condena a la acusada Karen Paulina Rojo Venegas, ya individualizada, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, junto a las siguientes penas accesorias: inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos o oficios públicos por el término de 5 años y un día, inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos, inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y el pago de una multa ascendente. Bueno, el resto casi da lo mismo, pero quería compartir, para empezar, ¿cómo están? Primero saludarlos. ¿Cómo estáis, Alberto? ¿Cómo estáis, Mirko? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, que Hola. esta noticia, a ver, probablemente no es, está en este rato en los portales, aparece, pero va a bajar pronto porque es regiones, pero no es cualquier comuna, no es la Quinta de Texcoco, que me perdonen los compañeros de allá, pero es Antofagasta, capital regional. Es Karen Rojo, que efectivamente ha sido durante estos últimos 2 periodos una figura que ha más o menos descollado, justamente transitando entre la independencia, siempre cercana a Piñera, fue Seremi de Salud del gobierno de Piñera. La palabra siempre es difícil. ¿La qué? La palabra siempre cercana a Piñera. Sí, bueno, claro. Pero después se distanció, en la presidencial apoyó Guillé, pero ahora estaba preparando su senaturía por la UDI. En fin, es una mujer de derecha que tuvo una carrera muy meteórica en 6 meses. Fue 6 meses Seremi, 6 meses, pero empezó a clausurar, ya no me acuerdo qué cosas, como Seremi Salud, clausuró cosas, la gente le pareció fantástico, fue a la elección municipal, ganó. A lo Guido como Seremi de Elwin, po. A lo Guido como Seremi de Elwin. Sí, mira, a lo Guido, sí. Perdón, no Seremi. Sesma. Sí. El local de completo que tenía mala la mayonesa. Hasta llegar a la tele. Tal cual. Lo de Karen fue igual. Bueno, pero en fin, pero lo que decimos es que, solo para que lo sepa la gente, nos parece importante, insisto, es un tema que podría ser secundario, pero más hay cárcel efectiva, no solamente la sacaron, la inhabilitaron, etcétera, sino que va a pasar, o esto lo condenaron, 5 años y un día de cárcel efectiva, no logra ningún atenuante. De hecho, las otras 2 personas acusadas, sí, van a tener penas remitidas, por lo tanto no van a la cárcel, que finalmente es lo que importa. Y la acusación es súper simple. Ella contrató hace algunos años atrás a un asesor comunicacional izquierdo. José Miguel Izquierdo. José Miguel Izquierda, hombre de Piñera. Asesor histórico del primer Sebastián Piñera. Exactamente. Mano derecha mucho tiempo. Cuando existía la derecha liberal en RN. De ese lo reconozco a Izquierdo porque me coincidí con él en el Mercurio. Claro. Hace 20 años, 30 años atrás. Claro. Y la cosa es que lo contratan, el va, no sé qué, y entonces hacen una cuestión, mira lo que voy a decir, típica. Es decir, le inventan una asesoría que en realidad no es, para que le puedan pagar las boletas, y entonces lo contrata la corporación, no sé qué, la corporación de educación, para que haga una asesoría, por unos montos cagones de 3, 4 millones de pesos, una cosa por ahí. Cobra muy barato Izquierdo, muy barato. Bueno, y va y no sé qué, pero además la cosa fue rápido y efectivamente, entonces, bueno, eso no se puede hacer, es evidente que no se puede hacer, de hecho, es un acto de corrupción, es decir, me gasto plata que están para educación para pagar una asesoría que en realidad es para que le diga, mira, vístete así, porque era una asesoría que tenía que ver hasta cómo tenía que vestirse, manejo redes sociales, para mejorar la performance a su primera reelección, que de hecho le resultó hace 4 años atrás. Bueno, eso. Lo que quiero decir es lo siguiente, 2 cosas, solamente porque es lo pertinente, no estamos aquí para informar del caso, entérese si quiere, la gente del norte le importa más, de la segunda región, pero me llaman poderosamente la atención 2 cosas. Primero, que cuando uno mira y uno ya conoce el poder y uno ya perdió la ingenuidad, la virginidad, la inocencia, entonces uno sabe que estas cosas en general en los municipios, en la política, se hacen todo el tiempo, es decir, me pagáis de aquí, perrito, me pagáis de allá, sácale por aquí, sácale por allá. Cuando los montos no son... Me contratáis la luminaria y te arreglo la universidad, de todas esas cosas. Sí, pues, eso sucede en 19 municipios. Así funciona el municipio chileno. Bueno, no, pero mira, lo que tú decís socarronamente, una vez más generando la indignación de parte de la Cosa Nostra, es que, pero bueno, ese tipo de cosas, efectivamente lo que tú dices, de comprobarse, y ese tipo de cosas pasan permanentemente en la política chilena, no solo en los municipios, a todo nivel, que es cuadrarse por aquí, cuadrarse por allá, está bastante como naturalizado y encubierto. Y entonces aparece de pronto, entonces a mí me parece que hay 2 cosas que pueden ser analizables. Uno es que efectivamente Karen Rojo
de tanto buscar amor aquí por allá, soltar amores, agarrar amores, no tenía realmente finalmente un domicilio, unos padrinos de verdad. ¿Será eso relevante para lo que pasó con esta sanción? Y lo segundo es que eventualmente, lo quiero pensar ahora ya positivamente, quizás podría marcar un antes y un después en términos de ciertas cosas que estaban naturalizadas en la política y que cada vez va a ser menos posible realizar. Y podría ser en ese sentido una buena noticia. Lo dejo ahí como un dato a analizar. No sé cómo lo ve Alberto. Sí, no, a ver, hay veces que una noticia proba es solo señal de más corrupción. O sea, cuando es como meter preso al Capone por impuestos. ¿No? O sea, cuando hay un momento en el... Aquí estamos hablando de lo siguiente, una cosa efectivamente, o sea, 5 años de presidio, ¿no? Porque efectivamente hay una desviación, hay un fraude al fisco, hay una desviación de fondo, ¿ya? Donde da lo mismo esta causa. O sea, el nivel de normalidad de eso es enorme. Entonces ustedes dirán, como suele ocurrir con el moralismo, es como, bueno, pero por algo se empieza. Es una señal. Se empieza y ¿dónde se termina? A ver. O sea, se empezó a juzgar a Marco Enrique Jominami por financiamiento ilegal de la política, por el uso del avión, por no declarar la cuestión. ¿Y dónde terminó? En Marco Enrique Jominami. Comenzó y terminó donde mismo. ¿Ya? Karen Rojo, una rival de temer hasta hace un año, estando procesada y todo, con posibilidad de ser senadora, diputada, lo que quisiera, ¿ya? Lo que quisiera, que había contratado a alguien del riñón de ese momento, de Sebastián Piñera. Yo me encontré con Izquierdo, yo trabajé con Izquierdo en la Portales, él llegó después, una vez me invitaron a almorzar, le dieron la bienvenida, yo le digo, entonces hablamos ahí de una serie de cosas, y efectivamente un tipo que, bueno, que tiene el apellido equivocado, evidentemente, no cabe ninguna duda. Entonces, No te pierdas, existe la familia Izquierdo Menéndez, sí, pues, accionista del diario financiero, sí, ¿no? pues. Y importantes también socios de los mates en muchos. No, yo me refería a un fenómeno literario, simplemente. Además, creo que está casado con la hija Jovina, no estoy seguro, pero Bueno, no lo sé. señala Este tipo, algo. además, es un tipo medio disruptivo. Recordemos la famosa historia del cardenal Hijitos de la Aurora. O sea, metido en toda clase de lío, él fue uno de los denunciantes, violentó la casa de los propietarios. Después se descubrió que el caso no existía. O sea, una cosa bien, bien brutal. Pero la cosa es que este contrato, yo simplemente lo que leo es: Karen Rojo contrata a alguien del riñón de Sebastián Piñera, está buscando articulación política. Sebastián Piñera después se va con Paulina Núñez, apoya a Paulina Núñez por la trenza con Monkever, con todo ese mundo, y Karen Rojo abandona a Piñera porque se siente abandonada y busca entonces nuevos lugares sin definir un domicilio político claro en ningún momento. Y cuando empieza a crecer, había un problema para la derecha, y es que Karen Rojo empieza a quitar votos también en el mundo, a efectos de no votos ideológicos, entendamos, votos. Los votos que importan, que son los votos genéricos. Empieza a quitar votos también en la izquierda, con muy buena votación en las poblaciones, por ejemplo. Y en ese contexto se le junta un problema mayor, y es que ciertos sectores de la exconcertación también dicen: es un problema. Es un problema porque al final la derecha queda con 2, si es que va de diputado, o nos puede complicar la elección, a veces nosotros logramos sacar, o sea, se les enredaba todas las elecciones de cualquier tipo, y de alcaldesa ni hablar, que de hecho ganó sola la vez pasada, ganó sin apoyo de ninguno. Cuando entra en juicio, busca apoyo tardíamente en la UDI. Y tan tardíamente que o la UDI no hace nada porque no le interesa hacer nada, o porque tiene problemas más importantes, o sencillamente nunca quiso hacer nada y simplemente
Si ella quería venir para acá, bueno, que venga, pero busca un riñón donde afirmarse, pero ya no hay espacio político. ¿Qué es lo que significa esto? Muy simple. Que si uno hace lo mismo que hacen todos los demás, pero que no cumple las 50 leyes del poder, porque no las cumple, esa es la verdad, entonces 5 años y un día. 5 años y un día. Oye, ¿Cuántos casos de corrupción tenemos con 5 años y un día? yo creo que estamos sobreactuándonos con los 5 años y un día, que a los 3 meses van a ser irreprochable conducta No. anterior en gendarmería, y no, en fin. No. Darío, a ver, ley 49, abogados. De hecho, Ella cuando, contrató, El cabro que está imputado por la fiscalía por la fiesta Cachagua, uno de los dos que arrienda la casa, contrató al abogado de Sebastián Piñera, ¿no? En todos los casos penales importantes, Juan Domingo Acosta, donde te firmo que puede salir culpable y condenado, pero no va a pasar un día en la cárcel. obvio. bueno, obvio. pero Bueno, espérate, entonces, ese es el problema de Karen Rojo. Ella entra, es como Solorzo. Tiene todo para desafiar, Jorge está Bofill. insuflada de adrenalina, ¿no? Y algo está calculando mal. Jorge Sí. Bofill estaba hoy día en el estrado, defendiéndola. Vamos a ver, entonces, No, buena pero bola. llegó tarde. Sí. Claro, tarde. pero No, Jorge Bofill llegó hace nada. O sea, toda la causa la llevaron desde Antofagasta. Primer error, cuando uno entiende que el juicio nació en Santiago, no nació allá. Y donde Piñera, por un lado, estaba muy enojado y se toma las cosas a la personal cuando la cosa es más seria, cuando no hay una lealtad de esa manera, estaba muy molesto. Y por izquierda también hay. es una afrenta que ella ya haya apoyado a Guillé. Tiene que hacerse cargo de su afrenta. Silvia Sí. Izaguirre, preocúpate. Se quedó sin familia, no, porque una cosa es retirarse de la lista y otra No, es sí, apoyar sí. a la otra. De hecho, Sichel la va a tener muy dura. Afortunadamente para él va a la primaria a la derecha, pero ir más allá va a tenerla muy dura en el otro mundo, porque son afrentas que se pagan caro. Sí, sí. Mira, cuando Tienes la tu cosa se ve familia, uno mal, tiene una familia, se somete al don. Mm. Puede tener un momento de lejanía, pero es lo que Yo- le pasa a Pentangeli. Sí, totalmente de acuerdo. Siempre exacto. sigue fiel, pero hay un minuto en que siente que ha sido traicionado por los... no tiene a nadie, que ningún don, ningún padrino a quien obedecer. Y Y le ahí sale Además hizo caro. el peor de los, disculpa, hizo el peor de los mundos. Ojo que esto es bien importante como consejo en general. Las jugadas no son dos, sino que siempre son tres. Irse para un lado, irse para el otro, y la antijugada clásica es quedarse al medio. ¿Ya? Es decir, ella tenía la posibilidad de ir y pedir perdón. ¿Ya? Presidente, aquí estoy, todos mis votos para allá, apoyo. ¿Ya? Me equivoqué. Tenía la otra alternativa, que era salir a decir, pero antes, hace rato, cuando ya se veía que el juicio venía mal, porque se veía, ¿ya? Esto es una operación de Sebastián Piñera. Esa es la segunda jugada. O la primera, según como tengas la evaluación. La que no podías hacer era quedarte pasmado en medio del camino y decir, no tengo acá, no tengo allá, voy a tratar de esconderme. Cuando tienes una bolsa de votos enorme, eres un animal de riesgo, ¿ya? Tuviste tu momento de gloria cuando, o sea, la persona que mejor, más éxito tuvo atacando, recordemos, a Evo Morales en su momento, fue Karen Rojo. Sí, O sea, le ganó a todos. sabía Presidente jugar de la en todos los República, escenarios. a todos. Porque es un animal de campaña. O sea, Karen Rojo en campaña es aguántate. Sí. Entonces, bueno, ahí está. Bueno, a propósito de los temas del padrino, solo decir dos cosas muy pequeñas. Una, un poco en la señal que ustedes han planteado, lo que lo decía Alberto haciendo la comparación con Al Capone, es que son estas típicas cosas que son ultra pequeñas, que cualquiera te diría, pero ¿cómo lo hiciste tan mal?
que en el fondo es un contrato que es evidentemente falso y lo pavoneaste ante todo el mundo y el tipo iba directo a su oficina, nunca ni pasó a visitar el otro lado donde le estaban boleteando, porque está naturalizado. Y eso yo creo que es un tema que, digo, un poco en este juego de las 50 leyes del poder, efectivamente es para tomar en cuenta. Y lo otro es que yo creo que sencillamente uno debiera dejarlo, es de estas como noticias que son desde el punto de vista global absolutamente menor, no le importan casi a nadie, pasan en 2 días desde el punto de vista del interés nacional, pero es cierto que yo creo que uno debería dejarlo anotado para saber qué otras cosas, con qué otras historias, en el mismo sentido o en un sentido contrario, se pueden ir conectando en el futuro y también hacia atrás. O sea, efectivamente, que la Fiscalía logre este tipo de cosas en este tipo de casos y no logre otras cosas con así, pero corrupciones mayúsculas que horaban las bases de la institución democrática, del sistema político y económico y todo, es bien impresionante y sigue demostrando que incluso post-estallido algunas cosas han cambiado menos de lo que parecen o están en tránsito. Así que yo creo que, en Claro, fin. ella perdió su estado de gracia, se reducía a las elecciones. Nunca fue verdaderamente una actora del poder. Eso Sí. claramente es la Sí. conclusión evidente si queremos hacer el 2+2. Bueno, y hay que decir que quienes somos además de la segunda región y que conocimos a Karen Rojo, estuvimos en algunos encuentros y todo, además es un personaje muy, muy interesante. Tú estás impactado, ¿ah? Tú te sientes No, impactado. conmovido. Sí, impactado. Porque además Ya. hace un mes fui a Antofagasta y conversando con varios actores relevantes del acontecer regional, me decían que era bastante obvio que iba a ser condenada, pero era como también súper obvio que no iba a ser un día en la cárcel, que iba a ser una cosa que le iba a complicar eventualmente la siguiente elección y no más que eso. Y yo creo que esto no estaba en los cálculos de nadie. De hecho, alcancé a mandar un par de WhatsApp y todos me confirman que no estaban en los cálculos de nadie, lo cual es sorprendente, es sorprendente. Pero bueno, en fin, se tendrá que escribir el libro sobre Karen Rojo, porque es un personaje, insisto, muy interesante, casi como para García Márquez o algo por el Ya estilo. no se escribió. O se podrá Bueno, puede escribir ser. el libro, sí se podrá escribir el libro sobre Sebastián Piñera afirmándose en lo que queda, Tribunal Constitucional, Mm. cortes judiciales, cosas por el estilo, que es lo que los pacos y la PDI, mientras destruye todo, por supuesto, pero afirmándose por ahí. Porque de verdad es muy impresionante, es muy impresionante. ¿Qué tenía en la mano, Macari? Un vidrio. Ah, Lo vi, lo ¿lo recogí tomaste después. así? Me sirve para... Ya. Se entrega la Sí. Virgen. Entrégala, entrégala. Oye, metámonos en política nacional, así como en grande. En ¿Qué grande, quieres lo dije. poner? No, por Grande. eso, pues bueno, ustedes califiquen, pues bueno. A ver, O a sea, ver. Solo mira, Washington. no, pero, Solo Washington esta semana es grande. ¿solo qué? Washington. Washington Bueno, DC. sí, sí. Porque tenemos Pasamos, el desplome además de Florcita Motúa. ya no, pero ya no. Oh, No, qué ya. gigante. No, weón, no me aburráis, pues weón. No, está ahí, no, pues eso nos caemos en la Ah, farándula, pues weón, la farándula política ya. pero Los colegas de la segunda estuvieron bien hoy día, titularon Washington como Bagdad. ¿Ah? sí, Rodeado de militares y todo. sí, no, se dieron un gusto, Bonito. se dieron un gusto. Un Nuestra, gusto a nuestra estas amiga alturas, Alematu va a estar en Washington, pues. a estas alturas es el titular, el mejor titular de la segunda en como 45 años. No, sí tiene buenos titulares. Lo que pasa es que Washington, ofuscan, pues. abajo, No, si la, subtítulo, y Chile está como bien. Venezuela. Claro. Bueno, claro, eso debería ser. Y Cada Chile vez como que uno Venezuela. comenta un medio, cada vez que uno comenta un medio, el trabajo de ese medio ha sido exitoso, porque el objetivo es llamar la atención. Y tú lo critiques, lo te enojes, te indignes, pero lo comentes. ¿Ah? Ya, Lo que yo quiero sea. decir lo siguiente. No voy a plantear el tema, voy a plantear la tesis. Especulativa, evidentemente, disponible a ser basureado en este espacio. Pero que me ha, todo el fin de semana, y ayer especialmente, ayer domingo, me tuvo permanentemente en una pregunta, que es la pregunta futbolística, si un equipo jugó muy bien o el otro jugó muy mal. ¿Ya? Es la típica pregunta, digamos, dialéctica, ¿ah? De la complejidad de la trama. ¿Perdiste porque jugaste muy mal o porque los otros jugaron muy bien? Y quiero poner un Si empataste a nombre, cero, sí, no, ni mal esa weá. Vamos a descender, ¿eh? Miré la cosa, vamos a descender, ya. Letras doradas, Bachelet, porque ese es el nombre. O sea, me parece que vale la pena en un espacio como la Cosa Nostra hablar de Bachelet. ¿Por qué? Sencillamente porque hace un par de días atrás utilizó la palabra Narváez en un tuit y en una firma de una carta, y bastó para que no quedara nada, pero absolutamente nada parado de los candidatos de la Concertación
nada parado. O sea, cayeron explícitamente, avisaron, no disparen, estamos rendidos, Elizalde insulsa. Aún dicen, sale Heraldo diciendo, no se rinde todavía, sino que nos fuimos a las montañas, están como detrás de una barricada, así, callampa, igual se ven donde están, no van a durar nada. Carlos Maldonado yo creo que ni siquiera es necesario que diga que se rinde, porque ya es obvio. Y entonces logra instalar a Paula Narváez. Para decirlo en términos muy simples, ¿quién es Paula Narváez? Más allá de sus características personales, me parece una tipa inteligente, no sé qué, es nadie, pero con mayúsculas. Entonces, a mí me parece que no deja de ser interesante, poniendo de esa perspectiva, o lo fuerte o la capacidad que tiene Bachelet, incluso con todo, de hacer eso con una firmada de carta, o probablemente, o las dos juntas, la realmente podredumbre de la política actual, que un poco nosotros la diagnosticamos semana a semana, pero que no deja de ser estos hechos que lo constatan, de que efectivamente un dedazo de Michelle Bachelet es capaz de generar ese nivel de descampado y de caída de todos los palitroques con un puro tiro, o sea, una chuza completa, y deja parada a la Paula Narváez, que seguramente va a llegar a la papeleta o a una buena primaria. Yo creo que a la papeleta, sin ser nadie, y me imagino que con digamos, básicamente nulas posibilidades de ser electa, pero eso incluso... Bueno, pero es que acabas de decir algo muy importante. Acabas de decir el síndrome Bachelet de apoyo a candidato, que va a permitir que haya una candidatura con alta posibilidad de llegar a la papeleta final, que garantizadamente no va a pierda ser la elección. Claro. Entonces es la jugada, tú dices, pero a ver, bueno, ocupar ese disparo, porque es como la típica cosa de Michelle Bachelet, que es su gracia también. Es su gracia porque a todos nos encantan esas personalidades auténticas, ¿ya? Lo que decía León Cohen en el seminario. La gente normal tiene una cantidad de defensas narcisistas intermedia. La gente los grandes políticos, los grandes empresarios, tiene fuertes defensas narcisistas. Piñera tiene tantas defensas narcisistas que está loco, que es un psicópata. ¿Ya? Y Michelle Bachelet tiene el problema para ser líder que no tiene defensas narcisistas. Es como, bueno, digamos lo que hay que decir, apoyemos esto, me encanta. ¿Ya? Pero si me encanta ella, ¿por qué no puedo decirlo? ¿Ah? ¿Por qué no puedo decirlo si me parece que es fantástico? ¿Por qué no va a ser candidato? ¿Por qué no? Si yo salí de la nada y fui presidente... Sería un excelente cantante. ¿Ah? Sería un excelente cantante. ¿Quién? Bachelet. Exacto. Un artista, claro. Un artista, exacto. Él es el artista que va caminando por la calle y contrata al flautista que está en la esquina tocando porque le encantó y tráiganlo, contrátenlo, ¿no? O sea, es eso. Bueno, esa autenticidad, destruyendo todo el escenario, lo que están haciendo los otros es una estupidez, pero una estupidez organizada. Las estupideces organizadas tienen más probabilidades de algo. ¿No? Cuando tú le transfieres todo el carisma a alguien que no tiene carisma, en el tiempo la persona le gana a tu carisma heredado, a menos que se llamase de apellido Bachelet, que fuera su hija que se dio vuelta los apellidos, alguna cosa así, pero en general es muy difícil. Eso le pasó a Frey, que recibió el apellido Frey, y bueno, y ganó una elección, pero en la medida que pasó el tiempo perdió la siguiente. Es una locura, es una estupidez, pero es esta cosa fantástica y encantadora de Michelle Bachelet que dice: me gusta mi gente, me gustan mis amigas, me gusta esto, me gusta lo otro, y démosle entonces este beneficio político porque tiene que competir, tiene que a ver qué pasa, ¿por qué no va a pasar? ¿Qué es lo que dice? Yo creo ¿Quién no puede ganar la elección? Mira, yo creo que hay algo de eso, pero yo tiendo a discrepar porque creo que hay más de estrategia. Creo que hay una estrategia de Bachelet, conociéndola y conociendo su círculo. El bacheletismo es algo importante, los grupos de amigas, las chiquillas que toman té. Toman el té, ahí en la moneda, sí, pues te voy a mandar la nota del mostrador donde contamos las reuniones de los lunes en la tarde, tomando té. Ya. Té. Sí. Las comidas eran regadas. Almuerzos y comidas que se extendían. Pero habían reuniones de trabajo ahí con... ¿Quiénes son las Narváez Lovers, las que están ahí agitando? ¿Cómo se llama la ex jefa de gabinete, la Analía Uriarte? Es un personaje clave en esta jugada. ¿Te puedo leer un tuit? Sí, lo oí, ese mismo. La Analía, el personaje de poder, ella tenía el poder de Bachelet, con ella negociaban
los ministros, los partidos, todo. Entonces, acá efectivamente el bacheletismo, que es un grupo pequeñito, ¿no? Está haciendo una... Y Uriarte es mujer de partido, Bachelet también es de partido. Ellas están apostando, yo creo que leyendo muy bien, la devastación que hay en la Concerta a tomárselo todo, ¿no? Partiendo por el PS, donde además están en un estilo padrinesco, pequeño pero padrinesco, y muy bien, cobrando cuentas, ¿no? Cobrando cuentas de los Elizalde, de los prohombres, de la Concertación que ningunearon a Bachelet en su minuto, de todas esas cosas que están anotadas en la libreta. Entonces van por todo, porque son mujeres que en esos círculos se han sentido permanentemente disminuidas, menospreciadas por su condición de mujeres, que es muy legítimo, ¿no? Y por condición de mujeres dentro de la política, del juego de los partidos. Entonces, es buena la jugada porque evidentemente Narváez no tiene posibilidad de ganar la segunda vuelta, pero oye, se puede quedar con la unidad constituyente, po. No es poco, porque Claro, significa instalar bacheletismo, significa que va a haber, porque esta es una elección a múltiples bandas, va a haber necesidad de alguien para sacarse una foto. Y no van a ser pocos los candidatos que van a estar ahí, porque Bachelet puede viajar a sacarse unas fotos con algunos candidatos, alguna cosa. Entonces, toda esa cuestión que dice, oye, pero si la presidencial es para ganarla, no exclusivamente. No exclusivamente, y además es buen momento para instalar un nombre, que no es mal nombre, pero que, claro, no tiene opción, porque estamos muy encima, no tiene nivel de conocimiento. me pasa, Es Mirko, fome que la Narváez es antitele completa. Yo la vi ayer en la tele y no mueve la aguja, es planita, es académica. nada, Pero, nada. pero está bien, pero Sí. en un contexto en ruinas, ¿no? Todo ese mundo concertacionista son como los Jurassic Park. Mm, Entonces tú puedes, son los dinosaurios que cuando viene el meteorito, mm. están en... Entonces, una mujer joven, solo por ser mujer y joven, y tener militancia, ya es capaz de operar como la bola de los palistroques y botarlo a todos. Claro, la duda que a mí me pasa con eso es que yo estoy de acuerdo, de hecho, estoy completamente de acuerdo con el análisis de Mirko y efectivamente es probable que haya ese horizonte estratégico, que no es poco, quedarse con la unidad constituyente, quedarse con la concertación, entendiendo, si es que es así, que en esta pasada no tienen nada que hacer para tratar de disputar poder real y por lo tanto lo que quieren más bien es limpiar la escena, porque de verdad, weón, la capacidad de votar en 3 días a el desparramo. O sea, el listado que hicimos la otra vez de candidatos cuando analizamos nos queda en la mitad. Pero puede ser un factor para negociar votos para una segunda vuelta De acuerdo. con el A mí me PC sigue, Frente Amplio y otros sectores, y eso vale. sí, pero me sigue pareciendo, insisto, Podéis pedir ministerio. de acuerdo, ah, pero me no, sigue pareciendo, ¿sabéis lo que me pasa? Lo único que me falta para que estar completamente de acuerdo con lo que plantea el Mirko, y ahí me asoma algo lo que dice Alberto, es que justamente por la calidad de la candidatura, ojo, yo tengo una buena valoración de Paula Narváez, en términos, he conversado un par de veces con ella, la he escuchado un par de veces, me parece una mina súper inteligente, súper interesante, etcétera. O sea, como usted te invitan a un proyecto perfecto. El tema es nuevamente la levedad, me asoma y me resuena siempre ese concepto, esta infinita levedad en tiempos súper complejos, en que las discusiones de la patria son de alto vuelo, en que estamos en la nueva constitución y bla, 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 la levedad de ciertos sectores políticos que han estado en posiciones de poder, que no son unos grupos marginales, es Bachelet, es presidenta 2 veces de la República y todo ese mundo, que ha estado 20 años, 30 años casi en los gobiernos, la levedad de pronto hacer una jugada que, insisto, tiene horizonte estratégico y puede ser tácticamente hábil, pero poniendo la Paula Narváez, que no tiene efectivamente ni una posibilidad, que necesita todas las operaciones de hoy día inventarle, que ya tiene una valoración gigante en no sé qué encuesta, etc. O sea, es la cosa burda. Entonces a mí me pasa que siento que están sobregirando, pero ya 3 pueblos respecto a lo que la realidad aguanta. Bien por ellos si la cagan. Lo que hablabas de la Ana Lía Uriarte, efectivamente, de verdad que no es el tuit de ayer, lo leo solamente porque es tan obvia la operación que ahí siento que pierde incluso ese calado chico que tú planteáis. Paula Narváez en entrevista de Canal 13, imposible mejor, magnífica, forma y fondo, sólida y además un tono tranquilo, cercano, empático, que se requiere tanto en nuestro país. Este nivel de desquiciamiento que uno lo plantea públicamente de una ex ministra de Estado está como al nivel de Piñera.
Entonces, cuando yo digo eso, me preocupo no por ellos, sino que me preocupo porque entonces todos los actores políticos, hay demasiados que están jugando a un juego que es hueco. Me pasa eso. Bueno, pero tipo, por eso que estamos en una crisis superior, pero cuando si Jadwe gana, que no va a pasar, pero si Jadwe gana, ¿con quién va a gobernar? ¿Tú crees que va a llamar a profesionales destacados, del mundo, No, ciudadanos, de la gente de los ciudadanos, la gente de los independientes que no quedaron en la constituyente, o va a cuotear entre todos los partidos de la oposición? ¿Alternativa A o alternativa B? acabas de decir una cosa muy importante, Mirko, porque esta candidatura es lo mejor que le puede pasar a Daniel Jadwe. Eso es cierto. Lo Y está esta validando, candidatura, lo está claro, validando, le está diciendo, vamos a Michelle negociar. Bachelet lleva mucho rato jugando Sí, un partido en favor de Daniel Jadwe. sí. Y entonces pone ahí a alguien que recoge una sensibilidad, que le permite construir un incipiente bacheletismo, que es algo que le rompieron, literalmente los prohombres le rompieron el bacheletismo a Bachelet, que intentó hacerlo, y entonces empieza a construir, pero al mismo tiempo está pensando en cómo llevarle esos votitos después y tener ella la definición del arma para dársela a Daniel Jadwe. Pero en cualquier caso, como tú además señalas, y está a mi juicio muy correcto, está eligiendo ya no una entonces, sino que dos candidatos que tienen muy pocas posibilidades de ganar una segunda vuelta. Entonces, el gran problema es ese. El gran problema es que en el fondo aquí hay una necesidad importante de construir un repertorio que permita ganar una elección que debería estar medianamente ganada desde el punto de vista de las condiciones políticas del país y que van a ser inmejorables en este contexto para la izquierda. Yo creo que la ensalada de gato que quedó la semana pasada con el tema Marinovich retrotrajo a la derecha a una situación de crisis. O sea, aquí nadie aguanta. Este es un equipo tan débil, los dos equipos son tan débiles, todos los equipos son tan débiles, ¿ya? Que cuando el rival pasa la mitad de la cancha no son nada. No tienen cómo quitarle la pelota. Es como un partido de cabros chicos, de que en el fondo la única pregunta es si el que le va a pegar al arco la chunta al arco. Si la chunta al arco es gol. Es gol. Entonces, esa es la situación. En ese contexto, ¿ya?, de partidos que van a terminar 15-13, 22-19, ¿ya?, según cuánto rato duran, en ese contexto de penosa circunstancia, es que uno dice, bueno, pero uno esperaría, ¿ya?, que efectivamente uno diga, pongamos a alguien que vaya a hacer el gol, ¿ya?, porque no hay defensas en ninguna parte. Y resulta que en este caso la derecha va y se construye su propia crisis y se enreda, se obliga a no poder ir en las siguientes elecciones con republicanos, hace más difícil una segunda vuelta aceptando a republicanos venir hacia adentro, o sea, se complica la vida y se circunscribe, ojo con esto, para la siguiente elección al 20-21%. Se circunscribe a eso, se encierra en el rechazo, y al encerrarse en el rechazo, incluso con el subsidio que tienen los republicanos adentro, se le complica el panorama porque con 20 puntos a lo más sacáis 30 y con 30 no tenéis nada, te faltan 3. Entonces jugó en el límite y se equivocó. Y la locura, la estupidez, porque también una estupidez lo que hizo Kast, ganó una batallita para poder destruir todo el escenario, lo devasta. Bueno, ese mismo escenario es un escenario que puede estar ocurriendo al otro lado, donde tú haces una jugada, que la jugada en la corte es buena, que tiene un par de cosas, que tiene algún nivel estratégico, pero que efectivamente llega a donde llega porque no tienes nombre, no tienes trayectoria, no tienes nada que puedas levantar. Yo lo considero una situación, yo insisto, esto es un escenario que es imposible porque en el fondo lo normal, uno mirando el escenario, es que la siguiente elección no la gane nadie. Claro, claro. Lo que es una cosa imposible, pero ese es el escenario. O sea, Bueno, escenarios O sea, imposibles. la raya para la suma de lo que dice Alberto es que la cuestión está abierta. Sí, pues. Absolutamente. Que Sí. puede pasar cualquier cosa, que Y puede... mañana transmitiremos en directo. En una de esas. En una de esas. Una de esas. Más interesante que el Capitolio, una terraza. Una Oye, terraza.
Sigamos en esta lógica porque qué bueno el punto que plantea Alberto, esto de construir los escenarios imposibles y que además siempre nos permiten este juego cuando uno analiza a los que tienen que administrar los posibles, que son los sectores políticos, los políticos profesionales, bueno, que efectivamente como lo hacen así y construyen una candidatura que no existe de Pablo Narváez, que es capaz de votar entonces otras candidaturas que tampoco existen, es bien interesante. Es como los zombies versus los zombies, ¿cachai? Esto no es Walking Dead. Claro, sí, a mí en lo personal, así la presidencial me interesa bien poco, porque la única pregunta responsable y seria, y lo he planteado muchas veces acá antes, es no quién va a ganar, sino para qué y cómo va a ganar. ¿Ah? Y las cuestiones ontológicas están eliminadas de la política neoliberal, que es la política que nosotros vemos. ¿Ah? Incluso en los sectores más de izquierda, no, el asunto es un negocio. ¿Ah? Entonces, lo central de comprender que estamos en un momento bisagra, ¿no? Porque el único candidato a mi juicio, y yo se lo reconozco, que tiene un diagnóstico inteligente es Lavín. Entonces Lavín dice, fin de un siglo, evidente, viene otro, el próximo gobierno, el primer gobierno del próximo siglo. Él tiene el problema que está identificado con el viejo ciclo y por lo tanto es muy difícil que, siendo coherente con su diagnóstico, se elija un rostro del viejo ciclo para administrar el nuevo siglo, pero el diagnóstico es correcto y tiene un valor, por lo menos tiene un diagnóstico. ¿Ah? Lo otro es lo mismo, todos operan en la misma unidad de toda la centro izquierda, la derecha y el centro, las cuestiones que hemos escuchado por 20, 30 años que ya no van más. Entonces, mientras no tengamos la pregunta teleológica, ya que estuvimos con tanta densidad filosófica en el seminario del fin de semana, ¿para qué el próximo gobierno? ¿Qué sentido tiene? ¿O vamos a seguir jugando el juego de la mayoría contra la minoría de la oposición y el gobierno, la derecha contra la izquierda, cuando esa evidentemente está agotada? En lo mismo sentido, quiero compartir, en el mismo sentido, comparto una reflexión para que juguemos con ella. Igual les voy a plantear algo y les voy a pedir honestidad. No vengan a decir, no, era obvio, porque voy a plantear algo que yo creo que no era tan obvio. Y que es interesante porque va en la dirección de lo que señala Mirko también. Tenemos elecciones el 11 de abril, sí, ya están inscritos todo el mundo, se terminaron de inscribir el 11 de enero, etc. Hace meses atrás ya se sabía que se habían juntado y que íbamos a tener juntos las elecciones, 4 elecciones juntas, es decir, además de los candidatos a la Asamblea Constituyente, alcaldes, que es importante porque los gobiernos locales, bla, 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 concejales, y por primera vez gobernadores regionales, los intendentes. Pues bien, mi impresión altamente subjetiva mirando la realidad es que esas 3 elecciones, la de alcaldes, la de concejales y la de gobernadores regionales, no sé, debe importar un 10% y el otro 90% se lo lleva todo la elección de las convenciones, de la convención constituyente, en términos incluso de las crisis que han quedado, quiénes son los candidatos que son invitados a los programas de televisión, etc. Y me da la sensación de que eso ya no va a cambiar. Eso, que me parece que es novedoso, esa es la opinión que les hago, la pregunta, digamos, que hay detrás, o la hipótesis que hay detrás, es que podría, efectivamente, más allá de cualquier cálculo, que hace 6 meses atrás uno podría haber dicho en términos de se empieza a normalizar un poco la política, la mantiene en un ámbito de alta anormalidad, porque entre otras cosas, en esas listas constituyentes es donde sí hay, a diferencia de las otras 3 elecciones, muchas listas de independientes. Y ahí sí aparece una impugnación que, yendo un poco en la lógica Macari, es probable que, sin querer queriendo, rompa fuertemente la lógica izquierda-derecha y aparezca así como un nuevo clivaje, la lógica vota independiente. ¿Por quién? Por el que queráis. No votes por partido. Yo tengo la sensación... Es el único clivaje interesante de esa elección. Bueno, es que, claro, pero puede ser interesante, para nosotros es interesante en términos del análisis desde hace tiempo, pero pareciera ser que la realidad se entronca con los análisis de la Cosa Nostra y capaz que efectivamente pase a ser un elemento tan relevante, no lo sé, que eventualmente puede en el resultado electoral, contra todo pronóstico, todos los ejercicios sensatos, la unidad en la derecha, la lástima, la dispersión en la centroizquierda, etcétera, se vaya a la cresta si eventualmente, no sé, en una de esas, el 50% de la votación lo concentran en las listas independientes, cambiando el escenario de lo que más o menos se calcula que va a ser, no solo solo para terminar, no solo en el momento de la elección, sino que podría cambiar la lógica de discusión luego en la convención constituyente, donde efectivamente no baste
el día de la elección, 11 de abril, para saber qué se va a aprobar y qué no se va a aprobar, y toda la discusión de los 2/3, 1/3 se vaya a la cresta, porque tengas efectivamente gente que tiene cierto domicilio político, ciertas ideas, pero que de verdad no tiene anclaje con partidos políticos y por lo tanto de verdad puede cambiar de opinión en la convención. Claro, mi amigo Gonzalo Miller, que en algunas cosas yo cito, sobre todo las de cálculo electoral, ¿no? Decía que sería un muy buen resultado para los independientes, de acuerdo al actual estado de inscritos, que obtuvieran entre un 15 y un 20%. Lo escuché. Y eso podría ser como un O sea, era una hito, gran cosa. que efectivamente estábamos hablando de una cosa. Ahora, claro, desde el punto de vista del estado emocional, la gente que se movilizó para votar contra los partidos por independiente le alcanza un 15 o 20% para decir, hemos avanzado razonablemente en la Va a ser más. incorporación de nuevo. Va a ser más. Podemos partir con la convención bandeada, porque esto tiene que ver, como decía Marco Moreno en su charla extraordinaria que dio en el seminario La Cosa Nostra, el de Piñera, ¿no? Oye, estamos en la democracia emotiva, ¿ah? En la época del like, y las cosas no es que haya razones de planilla Excel de por medio, de cálculo, es me gusta, no me gusta. ¿Ah? Está la tensión, y eso puede ser un factor, a mi juicio, y va a ser un factor súper importante y súper necesario, la frustración que se le genere al ciudadano, al votante, cuando vea el resultado y diga por qué le entregamos la decisión de armar esta convención a los mismos partidos de siempre que se llevaron la hueá para la casa. Y eso chapó, porque eso es la emoción que necesitamos. Ese es el razonamiento que tiene que ocurrir para que se mueva de verdad la aguja. Sí. Si no, no se vamos en nada. Sí, yo creo que en el fondo ese cálculo de cuánto yo creo que la cifra que da Darío, que para muchos actores del sistema político es como una especie de distopía avanzada, no es una cifra absurda. Creo que efectivamente es posible y es posible que muchas personas que con las mejores intenciones y entendiendo que igual eran independientes, yendo por dentro de partidos y creyendo que estaban siendo más eficientes en su votación, creo que esas personas pueden haberse equivocado, que efectivamente les habría ido mucho mejor. Claro, es cierto que pueden estar optimizando elegibilidad, podría ser, como podría no ser. Depende mucho de qué distrito, depende mucho de cuántas listas de independientes. Al final las listas de independientes en realidad las que van a ser más fuertes, tan claros cuáles van a ser. O sea, hay una lista que básicamente con fuerza el movimiento No AFP más movimiento feminista. Esa lista ya obtuvo 50.000 firmas. 50.000 firmas para inscribir. Cometieron todos los errores del mundo igual, o sea, hay que decirlo. Entre otras cosas, no ponerle un nombre conocido y reconocible a la lista, cosa que es bastante grave. O sea, era un golazo ponerle a la lista No Más AFP, básicamente porque las AFP habrían impugnado en el server el nombre, y ahí se llevaban el 70%. Todos los que habían recibido un 10% se iban para allá. Obvio. Pero no, O sea, ¿a qué hacemos bien? Lista de independientes, La Cosa Nostra. Mira, lo que pasa es que el imperio se construye primero estamos en la etapa económica, dice el de Clinic, en la etapa de acumulación primitiva de Estamos capital. bollantes. En la acumulación primitiva de capital. ¿Ya? Estamos bollantes. Yo solo le digo a la gente del The Clinic que estamos disponibles para hacer publicidad ahí. Estamos disponibles. ¿Ya? Pero tenemos que negociar. ¿Ah? Pero que no lo vamos a comprar. No. Estamos en negocios más grandes. Sí, no. Y tenemos otras alternativas también. ¿Eh? Está bien. Pero bueno. Ya, pero volvamos a la convención. Pero mira, yo creo que efectivamente 50% de independientes, por lo menos en distritos más o menos importantes, no los descartemos. En segundo lugar, yo creo que vamos a ver un reguero de personas con buenos nombres que fueron por dentro de las estructuras y finalmente se pueden estar viendo perjudicadas por ese simple hecho. No es obvio, porque esos nombres a veces pesan mucho más que la estructura y la gente igual vota por ellos. Eso no es obvio, pero evidentemente es
incluso cuando se va a votar, es un problema. O sea, yo pongo un ejemplo súper simple, ¿ya? Cuando uno es candidato, uno puede no ponerse todos los nombres. Por de pronto, Michelle Bachelet no se llama Michelle de primer nombre. Se llama Verónica. Se llama Verónica. ¿Ya? Y yo iba de candidato llamándome Alberto Mayol Miranda. Mi segundo nombre es Manfredo. Si yo en un acto así de osadía, y la gente votará, de izquierda votará por mí igual, me pongo Manfredo al lado, cuesta un poquito más votar a la gente de izquierda por el personaje, ¿o no? Entonces, esos motivos simbólicos y que son importantes, creo que hay personas que... El inconsciente. Sí, y desatendieron ese tipo de factores porque les ofrecieron, no tenés que buscar las firmas. Buscar las firmas fue un gran avance para las personas que están yendo de candidatos. Les permite hacer campaña antes de la campaña, organizar gente, organizar grupos. Fue lo mejor que les pudo pasar. Y mucha gente, por no buscar las firmas, se fueron a meter a un partido que se está muriendo. Y Entonces, finalmente juntar las firmas, para que venimos con cosas, fue súper fácil. Tú mencionabas la lista de esas normas FP. La lista del pueblo, que es donde va la tía Pikachu, pero que es una articulación ahí súper precaria de gente que está en la Plaza Dignidad, creo que 120.000 firmas. En total fueron más de 500.000 firmas a nivel nacional. Cuando hoy por hoy, me refiero hoy por hoy, en estos años, para que alguien vote por otro, cuesta más que la cresta, tenéis ¿Por que qué no le pusieron la lista del popolo? del popolo. No, pero Tenía un además poco más de glamour. tenían que ponerle nombres distintos en cada uno de los, como no son partidos, en cada uno de los distritos, entonces, no, una mierda, pero era lo mismo. Pero lo que quiero decir es que, o sea, 500.000 personas en Chile se metieron con clave única para firmar en la mayoría de los casos, por alguien que no conocían, porque en 2 semanas, 3 semanas, entre Pascua, Año Nuevo y enero, se logró hacer una muy mini revolución de mucha gente decir, buena onda, me meto, pongo mi root y firmo por el que sea, por el que me suene, por el que encuentro, por el que me dijeron, o por cualquiera, por cualquier independiente. Eso, en un periodo de mierda, de 3 semanas, porque en el fondo se generó, porque empieza a activarse rápido, está el campo fértil. No sabemos si sucedan las elecciones, pero yo hago la hipótesis que es perfectamente posible que se empiece a correr la cosa y empieza a ser como buena onda, popular, taquillero, para decirlo antiguamente, votar, en este caso firmar, por un independiente. Por eso es que yo creo que ahí puede haber una cosa bien interesante, sobre todo además si las articulaciones independientes hacen una lógica de preocuparse, como diríamos en términos económicos, de la industria y no de tu negocio. Eso es como cuando en el turismo, entonces los pueblitos que están unos con otros, cachan que lo que tienen que vender es el destino en su conjunto. Venga al desierto de Atacama, venga a la Patagonia chilena, ¿cachai? Y entonces, y no cuidan su cuestión y después vemos cómo se las arreglan. Si hacen eso, yo creo que el conjunto de partidos políticos de izquierda, de centro y de derecha la pueden tener súper difícil y todos los cálculos que se han hecho, capaz que se vayan a la cresta. Y ahí me pasa que cuando ayer hago el clic y paso, no me quedé mirando a Blumer y Beatriz Sánchez como los dos invitados en Estadio Nacional como candidatos constituyentes, nuevamente lo que aparece es como una distorsión del sistema del pasado y la intrascendencia sentados en, comillas, horario prime político, pero evidentemente con 2 o 3 puntos de rating. Entonces, ojo, porque los cálculos que hace Miller, incluso desafiante, decir 15-20, puede que tenga razón, por supuesto, pero en una de esas se corre y se arma la cueca en pelota y tenemos una convención que parte el 11 de abril sin saber qué es lo que va a votar. Este tema es sexy. Por eso todos los pronósticos en esta línea, cuántos independientes van a haber, esa es una tensión que nos convoca a todos. Tengo una idea para ver cómo clivaje en la encuesta. Tengo una idea de cómo hacer. No la puedo decir porque va a estar aplicada eventualmente, pero ya tengo una idea de cómo podríamos medirlo casi como un experimento. Espérate, jefe, vamos a hacer encuesta. Ver su partido. Pero obvio. ¿Viene la segunda encuesta de la Cosa Nostra? Obvio. ¿Vamos a medir a Julio César? Sí, vamos a medirlo. Para saber si nos estamos pasando una película o ya estamos en el gabinete. Exacto. Obvio. Hay que medir lo que hay que medir. O sea, porque si aparece un gato y dice yo soy candidato, no significa que uno vaya a medirlo porque, bueno, si queremos lo medimos o no, pero tenemos que medir a gente que... ¿Quién va a mover la aguja aquí? ¿Ah?
habrá que medir a Carlos Gajardo, ¿no? Exacto. También hay que medirlo. Ahora hay Sí, que medir a Pati habrá que Muñoz, medir a aunque Pati. diga que no. ¿La vieron anoche, no? No, no la vi. Pasió. Pasió. ¿Cuánto nivel, weón? Bueno, Bueno, por algo es eh, la Vito Corleone del año. por algo es la Vito Corleone del año. Ahí, claro, ahí hay mucha claridad y convicción. Sí. La cosa nuestra no se puede equivocar en su premio, no vamos a Es cometer errores. simple, sí. Simple. Ya, bueno, vamos a seguir seguramente conversando. Vamos a ver si en algún minuto se mete, si a alguien le interesa la elección municipal, los gobernadores regionales, una discusión como de 15 años, weón, y va a pasar, pero la intrascendencia más Total. absoluta. Total. Impresionante. Capaz que hasta Pero- gane Urrego. O sea, sí, Es altamente probable. de más. Pero además que uno mira a los candidatos a alcalde en sus comunas, en las comunas así, y uno dice, ¿en serio? Sí. Así como, ¿de verdad no había nadie más? Es fantástico. Ay, qué O terrible. sea, de verdad que cualquiera de los candidatos constituyentes que quisiera ser alcalde de la misma comuna, ¡pum! Gana. Pero es Oye, impresionante. una palabrita para Julio César, porque estamos hablando de Julio César, hablamos continuamente de Julio César porque nos parece interesante, ¿ah? El rey Midas de la televisión chilena, el que yo creo que ya podríamos decir que reemplaza a Don Francisco o está en ese camino como personaje relevante, icónico. ¿Ah? Bueno, pero en fin, pero Julio César, además de todos esos atributos, lo vamos a tener en el seminario este próximo fin de semana, un seminario después de 2 más intensos, ya un poquito más ligero. Son solo 2 días, intensos como siempre son los seminarios de la Cosa Nostra, pero ya un poquito más como para, de verdad, para... Menos maratónico. Es que Claro, partimos de Ah, 4 días, después después 3. de las 5 horas diarias de Zoom, mi cuenta del oculista se la mando a Darío. ahora, en tu caso, prepárate porque este seminario es también de 5 horas diarias, pero con Julito No, César, pero con tuvimos perrito, por papá. 3, por 4, claro, no, pero... Ya. ¿Alguna palabra sobre eso? Sí, po. Pues invitarlo a que se inscriban al seminario, a hablar de los medios, no es algo habitual, pero y los seminarios que hay para hablar de los medios, siempre en un tono súper académico, le quitan siempre el poto a la jeringa, y aquí le vamos a poner el poto a la jeringa. Tipo, Aquí vamos donde las papas queman. vamos a desclasificar todo del Los mundo. medios como un gran factor de poder, ¿no? Vamos a tener de todo. Análisis más macro, va a estar la Constanza Michelson analizando la erótica, para decirlo en términos mayolianos, mayolísticos, la erótica de los medios, qué pasa con el colectivo, con los medios, y vamos a estar yo con Iván usando nuestra historia en el mostrador para mostrar a la gente lo que pasa en las bambalinas, que nada es lo que parece, no todo lo que brilla es oro, y de las mejores cosas nunca se entera, que es cómo se hacen las notas, quiénes llaman para presionar para las notas, a quién le gusta que salga esa nota, a quién no, qué es lo que pasa, y eso sigue pasando, entonces es muy clave porque estamos en una sociedad donde la política es telepolítica, no sé, todo está pasado por el sedazo en la televisión, lo que no vemos, o sea, es decir, lo que no existe en la televisión no existe, no tiene entidad pública, no, pero las redes sociales a su vez irrumpen y se amarrean a los medios tradicionales, verticales, no. Estamos en un momento bullante y bueno, como tú dices, lo cierra el seminario Julito César hablando de la tele de la transición y de la tele post-estallido, que es el escenario donde él ha logrado posicionarse y ha hecho que nosotros incluso lo tiremos como presidencial. Sí, Para la población nerd, les tenemos gráficos. También tenemos muchos gráficos y cosas así. Para el séquito de sociólogos de la Cosa Nostra, porque no son Claro. pocos. Ahí también tenemos el análisis Ciencias histórico, sociales style. la cita a Jürgen Habermas. En una misma pantalla usted tendrá el Excel de Mayol y Julio César. Claro. No, A por botones, sí. todo saliendo por todas partes. Esa es la gracia, por eso en 2 días así explosivo, nuestro pequeño Big Bang sobre los medios. Y con la desclasificación, Sí.
tenemos sexo, droga, rock and roll y gráficos. Porque los medios son sexo, droga y rock and roll, pues si no, no venden. Sí. ¿Sí? Pero, Oye, este es el último, digamos que este es el último seminario de la temporada de verano La Cosa Nostra. sí. Aquí ya nos despedimos hasta marzo. Y antes de empezar el nuevo ciclo, porque la Cosa Nostra les vamos a informar, pero después de esto viene cambios y modificaciones. ¿En serio va a haber cambio? Recargar, sí. ¿Va a haber Los cambio? Darío pasa a la subgerencia técnica y traemos una chica que se va a encargar del... Contratamos unos conductores argentinos, súper guapos y bien. Claro, claro. No, no, pero mira, que ese criterio, cuidado que podemos salir volando los tres, güey. Así que no. Bueno, ese es el destino, pero si el destino, lo importante es que sigamos siendo los dueños. Eso sí, eso sí. Para que el The Clinic siga teniendo razón. Oye, ya, una palabrita nomás para el Banco Estado. Solo decir lo siguiente, no sé si tienen una opinión acá va, pero lo de hoy día, impresionante. Y si se hace la conexión un poquito más fina con la salida de Sichel y me imagino con algunas decisiones que están avaladas por él, que salió hace, ¿cuántos? 2 semanas. Lo de hoy día fue impresentable. Me tocó pasar por fuera y en el centro de Santiago, el Banco Estado, pero una escandalera de la gente, porque además salía, entonces le dijeron a la gente, cagaron sus plásticos, es decir, ya una estupidez, el peor momento, la pandemia, el rebrote, la segunda ola, toda la weá, toda la gente. Pero además, en la mayoría de las sucursales de Banco Estado no tenían plásticos nuevos con chip para entregar. Por lo tanto, además, guardias afuera diciendo, no se puede entregar, no se puede. Y la gente indignadísima. Realmente, Mira, no sé. ¿Será como los torniquetes del metro? ¿Anticipará algo el guatazo del Banco Estado? son 7 millones de clientes, Mm. así son más, pero en cuenta RUT 7 millones de clientes tranquilamente son los que usan con frecuencia la cuenta RUT, ¿ya? Y tranquilamente tendrá 2 millones de la tarjeta chilena, la de crédito, la Visa Banco Estado, ¿ya? Por tanto, evidentemente es una cuestión que son esos casos que o estallan a lo fuerte o estallan con sordina, pero estallan Generan las igual, condiciones. porque son todas las casas en un cierto segmento de la población afectadas. Y algunas veces, o sea, a ti te depositan el sueldo en tu banco y el plástico no te está funcionando. A ver, por favor, es que esto es una locura, pero mira lo que voy a decir. Yo he dicho varias veces, yo trabajé en el Banco Estado 2010 completo prácticamente, 2011 completo, enero de 2012 me fui, ¿ya? O sea, cuando yo fui a ENADE, fui siendo funcionario del Banco Estado, ¿ya? Con el gentil auspicio. No, sin el auspicio. Y yo trabajaba a 8 metros de Pablo Piñera, ¿ya? Dile Polo, por favor, dile Polo. Del Polo. Muy agradable, muy simpático, muy inteligente para manejar las cosas, los problemas no se enredaba con nada y no hizo estupideces como esta, hay que decirlo. De hecho, no echó a nadie, se quedó con toda la gente de la Concerta, no movió un pelo, dijo aquí no hay nada que ganar en este escenario, ¿ya? Y seguramente convenció a su hermano de ser menos osado en todo esto. Pero ¿qué es lo que pasa hoy día? ¿Qué es lo que es evidente en el banco hace muchos años? En ese entonces también. El Banco Estado, ¿por qué ustedes se preguntarán un banco que tiene la cuenta RUT llena de gente, cuando la gente se va a cambiar a tener una cuenta vista de mejor calidad o una cuenta corriente, ¿por qué no se va al Banco del Estado? La razón es súper simple, porque el Banco Estado no le ofrece nada al respecto. Existen los productos, pero en ningún momento hay un fenómeno de migración donde tú miras las mejores cuentas y dices, mira, esta persona estaba a tener una cuenta corriente, ¿ya? Y tú le hacías cosas como la siguiente, como, pero es que usted mueve mucha plata porque tiene una microempresa, haga una cuenta corriente, aquí hay un tope, ¡pum!, tope de 2 millones de pesos dentro de la cuenta. Y la gente que eran personas microempresarios, que no significa que ganen 2 millones de pesos al mes, que vendan 2 millones, sino que significa fundamentalmente que tienen, ojo, y ese límite no vale cuando se deposita vía Transbank. O sea, si tú vendes a través de Transbank, ese límite no vale, pero para Transbank, para favorecer a Transbank, sí.
pero el banco no. Mm. Entonces, una serie de cuestiones. ¿Por qué? ¿Por qué digo todo esto? El fenómeno es súper simple. Y lo expreso en que una vez nos llamaron desde La Moneda, gobierno de Sebastián Piñera, desde La Moneda, llamada directa al banco, pidiendo que bajáramos un precio de un crédito. Lo bajáramos de la tele, que no estuviera visible. Y que además anuláramos, no vendiéramos más esa oferta. ¿Y cuál es la razón? Es que le molestó a los bancos privados. Porque aquí está el secreto mejor guardado. El Banco Estado es el que paga la cuenta de lo caro que es el proceso de financiarizar a la población, y de ahí para adelante la gente se va a los bancos privados. Claro. Y lo que va a pasar con todos estos clientes de ahora, ya sea por un error gigante, por estupidez o por exceso de inteligencia y maldad, quién sabe, ¿ya? Lo que va a pasar con toda esta gente que tiene Me problemas voy. es que se va a otro banco. Obvio. ¿Ya? El área de microempresa, después de que montó toda la cosa en el banco, le fue muy bien, era muy líder, se la llevó el Banco de Chile. ¿Ya? Y los clientes se han ido para distintos bancos de distintas maneras. Bueno, eso va a terminar pasando, y finalmente el Banco estaba servido entonces de trampolín para algunos, ¿ya? Pero también de trampolín para otros, llevándose los clientes que ya no producen gasto, que ya saben usar el sistema, que ya no son un cacho, y que se les van a buscar un servicio no mejor, digo, razonable. Claro. Si es que era una cosa de loco. Sí. Entonces, Pero me quedo con la pregunta socarrona de Mirko, si esto equivale a unos Recomiendo torniquetes. sacar cuentas en paraísos fiscales. Sacar cuentas en paraísos fiscales. Sí, mucho mejor. Te evitáis este tipo de problemas. ¿Vos estáis a punto, weón? sí, bro. Yo leí el de Clinic y parece que estáis a punto. Por supuesto, yo y Goldborn. Yo leí el de Clinic y me pregunto por qué Darío no se ha comprado casa. Sí. ¿Quién te dijo que no me he comprado casa? Ah. No. Partí comprándome el piano. Oye, pero Partí no, comprándome el si piano. lo glamoroso es tener cuenta en Curazao. ¿Ah? Darío se Vean compró. Narcos, vean Narcos 2. Donde tenía el cartel de Cali y sus cuentas. A mí siempre me preocupa cuando Macari fantasea mucho con eso, porque algún día la vamos a ver ahí metido, concha tu madre, en una redada en Curazao, con los Curazao Papers. Están todos los Cosa Nostreros invitados a la isla privada en Curazao. Perfecto. Oye, quiero comentar brevemente una cosita. Dale. Había mucha expectación de que hoy día el gobierno, el MinSal, Sí. decretaran cuarentena por mantener las cosas tal como están. Yo creo que el gobierno, independiente del detalle del análisis, considera algo que a mi juicio es correcto, que las cuarentenas totales, en Santiago por lo menos por la extensión de nuestro territorio, no ocurre lo mismo en provincia con la mayoría de las capitales provinciales y otras regiones, es prácticamente imposible porque cambiaron las condiciones de psicología social. Es decir, estamos en un momento en que la gente está de facto aprendiendo a convivir con la pandemia. No significa que esté incumpliendo las normas, significa que está adaptándose a las normas. Es decir, está haciendo suya la máxima de cumplimos en la medida de lo posible, pero buscamos un ancho margen para no alterar nuestra vida cotidiana. Y esto no tiene que ver con izquierda o derecha, esto tiene que ver con la neurociencia y la psicología del comportamiento. Entonces, todo el discurso terrorífico de madre superiora de los colegas de la prensa, llamando a cuidarse y a quedarse en casa porque lo que viene es el copamiento de las urgencias y el desastre, todo en esto, el concubinato entre el sector médico y el periodístico es total, ¿no? Choca con el sentido común. Y con una serie de factores complejos incontrolables. No hay nada más difícil que tratar de modelar en sociedades complejas y con fenómenos complejos como esto la conducta humana, direccionarla. Pudo ocurrir, dado el impacto estilo bomba atómica de esta novedad que fue la pandemia, que genera mayor o menor miedo en muchos. Pero hoy día, ¿no? Ya es una parte de la vida, ya está hecho el cálculo
de cómo vivir con ellos, ya sé a qué exponerme, y cada ciudadano, ¿no?, va a saber el margen, ¿no?, de acuerdo a su criterio de a qué exponerse y a qué no. Entonces, bien, ¿ah? Me gusta. Yo creo poner otra cápsula pequeña, ¿ya? Respecto al tema del COVID, me refiero en otra ocasión. No estoy muy lejos de lo que está diciendo Mirko, ¿eh? No estoy muy lejos de lo que está diciendo Mirko. Y sé que eso para ciertos sectores en este momento es una especie de crimen de lesa humanidad, pero bueno, pero esto tiene un análisis y un espesor que vale la pena en su momento que hagamos. Pero yo creo que quiero también decir que es muy interesante lo que ha pasado hoy. De hecho, pasó hoy, o sea, pasó hace una semana, ¿ya? Y en rigor pasó hace 2, que es esta famosa licitación de Corfo, ¿ya? Que se entrega a unas universidades, o sea, supuestamente a unas ciertas universidades extranjeras, supuestamente, todo eso lo pueden leer en lo que voy a citar, y que deja a varias universidades chilenas principales en un gran marasmo, en una gran crisis, porque no se llevaron un premio que era obvio que se iban a llevar, que era esta licitación de Corfo por las tecnologías limpias. Pero es interesante, ¿por qué? Porque aparecieron hoy día una noticia y una columna de Ennio Vivaldi en el Mercurio, donde básicamente muestra algunos elementos del intestino de la definición, de la decisión que tomó el gobierno, que tomó Corfo, respecto a esta licitación. Entonces critica y qué sé yo, y ahí muestra algunos datos interesantes. Y por otro lado, ¿ya? Aparece en un lugar muy distinto, entonces esto descoloca todo, en interferencia, ¿ya? ¿Quién sería de esta postulación de universidades chilenas, ¿ya?, el propietario, entre comillas, porque fue el que puso las lucas de la parte, ¿ya? Y entonces, y articula la tesis de que hay una conexión política con el mundo concertacionista, digamos así. El PPD, con Guido. Con el PPD, con Guido Girardi, qué sé yo. Guido, el gran padrino de ese business, en lo que ha firmado a punta de interferencia, que además es Guido quien desata el escándalo político, quien construyó la operación Caso a Instituto de Tecnología Limpia. Pero lo interesante es que al otro lado, porque como es esto siempre además en la guerra entre dos sectores nomás, entre dos familias, ¿ya? Porque al otro lado hay una evidencia muy clara, es muy clara, que quienes se llevan el otro proyecto es la UDI. O sea, son las universidades cercanas a la UDI, ¿ya? Son directas y con conexión fuerte con ciertos actores del sector más a la derecha del piñerismo. Entonces, se nos arma aquí esta disputa. Ambas postuladas, independiente de los dueños, los que pusieron la plata, los que están detrás y qué sé yo, ¿ya? La postulación que es presentada como una postulación internacional, además, y eso es interesante lo que dice Vivaldi, no es cierto que realmente cuente con el apoyo de esas universidades que aparecen con nombre. Son universidades que participan a través de investigadores, qué sé yo, pero no son las universidades. Entonces, bueno, es una guerra muy interesante donde no sería extraño, porque aquí hay una cosa más maravillosa. El Mercurio tomó partido por la opción de Girardi, digámoslo así. De Guido con la Católica, porque ahí la trenza chilena es Bueno, poderosa. claro, porque ahí En la que está la Católica, está don exacto, Ignacio Sánchez. claro, Sanchini para los amigos. Así que tenemos ahí una trenza que está bonita. Sánchez más Girardi, afírmate. Sí, po. Sí, po. Sí, pues. En realidad, bueno, lo hemos destacado a ambos en varias ocasiones. Sancherdi. Ahora, Vamos a decir si fuera un negocio si fuera así como dice Alberto, Girardi tiene muchas de ganar, ¿no? Porque de hecho Piñera le inauguró hoy día el Congreso del Futuro y es un gran aliado. El gran aliado de Piñera en ese mundo es Girardi. De hecho, vean las votaciones de Girardi en caso de destitución del presidente. Sí. ¿Quién fue con Piñera a China? ¿Quién fue la comitiva que llevó Piñera a China cuando llevó a sus 2 hijos a establecer
el futuro de la fortuna Piñera para lo que viene, porque cualquier súper rico de hoy entiende que los próximos 20 años o 30, su súper riqueza va a depender de las conexiones con el mundo, el Estado chino, con el Partido Comunista de Beijing. Por eso llevó a sus hijos para allá. ¿Y quiénes fueron en la comitiva? Girardi y Pepe Out. Y además, Girardi está casado con Antonia Echenique, prima del presidente. Entonces, vamos a ver, vamos a ver dónde está el business, porque una cosa es que haya gente vinculada a la política y otra es la trenza de Guido. Cuando Guido es quien está manejando la empresa, que en el fondo tiene como fachada las universidades chilenas, ahí estamos entrando a una gran liga, como lo mismo que en el negocio de la basura. ¿Insinúas que en Chile la élite es endogámica? ¿Lo estás insinuando? Hazte cargo, Mirko, lo que dice. Realmente. No olvidemos has llegado demasiado lejos. No olvidemos que mi presentación el fin de semana sobre Piñera se llamaba Piñera Porno. Sí. No vamos a mostrar la imagen inicial. Nunca la imagen. No, nunca. Oye, el seminarios, www.seminarioslacosanostra.cl. Ahí se llega para los que quieran sumarse. Todavía quedan algunas vacantes para el último de la temporada hasta marzo, que volveremos con más alegría y diversión. Los medios y la rebelión de las masas, viernes 22, sábado 23 de enero. Ahí, ya, todo lo que dijimos, así que para que vamos a latearlos más. Nos vamos. Mayor, felicitaciones. Abiertos a podcast especial el miércoles si es que ocurriera algo en Washington, ¿no? Estábamos claros. Sí. Ahora, lo que sería elegante, vamos a ver si es que no tiene contrato de exclusividad, presionamos a la Ale Matu nomás, le mandamos los tres un WhatsApp así amenazante, que quizás cuando vuelva a Brooklyn capaz que tenga una cabeza a caballo y nos conectamos con ella, porque un podcast con ella transmitiendo ahí el Capitolio. Desde la calle. Creo que no mi primo, pero el otro, el búfalo mojado, era en este minuto trending topic en la encuesta en Estados Unidos. De más. Es que más bueno es rico, weón. A poco de un... Ese sí que es Trump. Trump. Vamos a echar de menos a Trump cuando gane ese weón. Ay, cualquier weá puede ser, ya. Okay. ¿Sabes que el otro día le dije a Mirko que él me parecía que tenía ya una posición ideológica muy clara, ¿ya? Porque con esto de Trump, más el tema de rodear la convención, yo creo que él es trumpista comunista. Es un trumpista comunista. Sí. Ahora, se supone que el trumpismo... Estoy reflexionando cuando los candidatos dicen el 3 periodos de reflexión. Sí. Eso lo inauguró Vigi, pero mal. Felicitaciones, apareció en tercer lugar del ranking de todo Chile de ventas de libro, el de las 50 leyes, Alberto, así que rápidamente tomándose... Sí, yo tengo una queja al respecto. Yo tengo una queja importante al respecto porque Alberto escribe libros y los vende muy bien. Darío hizo este primer libro con Julio Pastene, ¿no? Y le está yendo muy bien. Entonces me presionan en la Cosa Nostra a trabajar, que es algo que yo dije que no quería hacer más en mi vida. Entonces me van a obligar a escribir un libro, me obligan a hacer podcast, a preparar presentaciones para seminarios. Cuando a cierta edad es de mal gusto seguir trabajando, entonces yo tengo una queja. Sí. Pero me van a obligar a hacer un libro, así que estamos planeándolo y lo vamos a hacer. Perfecto. Sí. Porque además, ¿viste el último posteo en Instagram de Isquia? ¿Qué dijo? ¿No? ¿No han visto el último posteo? ¿Cuál? Darío está gordito pero lindo, algo así. Este es el último posteo de Isquia. Ya. Ahí nomás. Eso no está ahí. Estoy mal, pero no sigo a Isquia Siche en Instagram, sigo puras modelos. Estoy mal. Estoy mal, pues, weón. Porque además no es mal, pero bien. Estoy mal, pero bien. Ya, momento de terminar este podcast de urgencia. Felicitaciones por las ventas, Alberto. Nos enorgullece. Vamos por Isabel Allende, que está primera. Próxima semana, no se preocupen, ya estamos ahí. Perfecto. El bestseller de las vacaciones, Tiembla Harari. Tiembla Harari. O sea, en realidad, para ser honesto y modesto al mismo tiempo, ¿ya? Estamos primero. Porque en realidad, eso que aparece ahí es como el equivalente a vender en un par de semanas 400, 500 libros.
En la Cosa Nostra, solo adentro de la Cosa Nostra, hemos vendido 1.100. Claro. Y en Busca Libre, que se van para afuera de Chile o dentro de Chile, van 500. O sea, ya se agotó, de hecho se acabó la edición. ¿Ya? Pedimos ya y toda la cuestión, pero están imprimiendo porque se acabó. Así que, sí, bueno, está bien. Para ser modesto. Porque Para ser modesto, ya, en realidad estamos pasados varios pueblos, pero en el Mercurio faltará una semana o dos para que estemos primero. Listo, ya está. Excelente, no se diga más. Sí, Jóvenes. de hecho, me llevo mi ejemplar para leerlo en el Caribe. Muy bien, placer. Nos vemos. Chao, pescado. Chao, Ela. Chao.